ciclo de 4 años completos que hoy terminan, hemos discutido 4 veces las cuestiones sobre vacancia, en un proceso que ha tenido también de promedio el cierre del Congreso. En coyuntura comenzó estos debates con ocasión al primer intento de vacancia contra quien entonces era el presidente Vizcarra. Nuestra primera conversación fue con Enrique Gersi. Estos fueron sus comentarios principales. Vayamos hasta el año 2000. La vacancia de Fujimori tal vez ha sido la primera vacancia por incapacidad moral. Para ir más atrás, hubo un anticipo, un amago de vacancia contra Fujimori el 91, en diciembre del 91, cuando durante una ceremonia de clausura en la Escuela Militar de Chorrillos, Fujimori dijo que el Senado de la República estaba controlado por el narcotráfico. El doctor Javier Álvaro Landini, senador de Frelimo en esa época, éramos una alianza con el Movimiento Libertad, el PPC y SODE, presentó una vacancia contra Fujimori que fue aprobada. Ese antecedente muchas veces lo olvidan los constitucionalistas. Fue aprobada el mismo día. Esto quedó ahí, porque luego cuando el Congreso regresa en abril, viene el golpe. El 92 y nunca se votó en la Cámara de Diputados la moción de incapacidad moral de Fujimori, la primera. La segunda fue el Express y después hemos tenido la de Kuczynski y ahora último esta de PPK. Yo creo que lo que hay es una crisis de legitimidad política profunda, que tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, la forma como se elige a los parlamentarios y en segundo lugar, la forma como se elige al presidente. No están alineados los incentivos. Los profesores de análisis económico del derecho diríamos que hay un problema de incentivos, un problema de agencia en la forma como se elige la representación nacional en general, como se eligen a los mandatarios. En esencia, ¿cuál es el problema? En primer lugar, al presidente lo eliges en segunda vuelta, 2 vueltas, el mecanismo de 2 vueltas por votación mayoritaria simple. Gana con 50% más un voto. El estilo francés clásico. Pero al Congreso lo eliges en primera vuelta por distrito plurinominal, hoy día además plurinominal y hoy día unicameral, por votación mayoritaria con cifra repartidora. Entonces vas a tener siempre desalineados, con fuentes de legitimidad distintas, al presidente. Tú puedes llegar a la segunda vuelta con 18%, como llegó Kuczynski, y ganar una elección. ¿No es cierto? Por eso no tenía bancada, pues. ¿No? Y eliges un parlamento que con el 20% se puede llevar 50 diputados, porque la cifra repartidora lo beneficia. Entonces, eso es insensato. Y es algo que ninguna crisis política quiere reconocer. Es indispensable entrarle al tema de fondo, César, porque si vamos a seguir vacando presidentes y en medio de un escándalo, la inestabilidad política va a ser permanente. El Perú, me da la impresión, además, va evolucionando cada día más hacia un parlamentarismo. Ya no somos un semipresidencialismo, somos un semiparlamentarismo. La institución de la incapacidad moral permanente declarada por el Congreso es claramente una institución parlamentarista pura. El presidente despacha, el Congreso despacha al presidente cuando le parece que no reúne las condiciones de idoneidad necesarias. La pregunta es, ¿eso es lo que quiso el constituyente? ¿Eso es lo más eficiente, si quieres tú, en términos de pura organización política en un Estado? Para este primer intento de vacancia, todavía las dudas estaban establecidas alrededor del significado que le concederíamos a esta institución en función a los debates de la Asamblea Constituyente de 1993. Recordar que los casos sobre la vacancia de Kuczynski no habían conducido a la destitución del presidente. Kuczynski terminó renunciando. En los debates sobre la Constitución del 93, en la versión de sus autores, muestran una tendencia claramente radicada en Francisco Chirinos, en la discusión con Carlos Ferrero, conforme a la cual el presidente de la República debía poder ser destituido bajo las reglas del proceso parlamentario en los casos de cierre del Congreso, de traición a la patria
o de interferencia con procesos electorales, o bajo las reglas de la vacancia, cuando se perpetre un delito común que revele su indignidad. El diario de debates no contiene una reflexión profunda sobre qué significaría destituir al presidente por la comisión de un delito que aún no hubiera sido materia de una sentencia judicial o de una acusación en forma. Pero la Constitución del 93 pasó este problema por alto. En cualquier caso, el debate no fue resuelto con ocasión a el proceso de destitución del presidente Vizcarra. El Tribunal Constitucional, que recibió la demanda por contienda de competencia presentada por su gobierno, no emitió una decisión. Esos fueron los comentarios que hicieron Omar Cairo y Alonso de Belaúnde sobre esa omisión, sobre esa oportunidad perdida. Yo pienso que hay dos temas en la mesa del TC. El primer tema es el antiguo dolor de cabeza del constitucionalismo peruano en cuanto a cuál es la naturaleza de esta figura, qué quiere decir esta figura, qué implica, qué no implica, cuáles son sus alcances. Ese es el primer tema que va a tener que definir el Tribunal Constitucional. Y una vez definido ese tema, a la luz de la definición que otorgue a ese tema, hay que entrar al segundo punto que tiene que resolver y que también es una controversia interpretativa, que es cuáles son las garantías de un debido procedimiento a la luz de cómo ha manejado el tema, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si optara el tribunal por la definición que ha estado propugnando el doctor Omar Cairo, ¿no?, de equiparar incapacidad moral con incapacidad mental, estaríamos ante una causal muy objetiva y en realidad tu estándar de debido procedimiento puede ser muy bajo, casi que el tribunal podría ratificar en ese escenario el esquema del reglamento del Congreso actual, ¿no? Serían reglas de debido procedimiento aceptables para un estándar tan objetivo como el que nos dice esto es un tema de incapacidad mental permanente. Pero, más bien, si el tribunal entra por el camino de una causal moral más amplia, ¿no?, donde adopta un poco estas tesis que han sido expuestas en doctrina por García Chávarri, Alberto Cruces, por ejemplo, de que se ha producido una mutación constitucional y que acá ya estamos entrando al terreno del control político, a mí me parece clarísimo que las reglas actuales no superan un análisis de constitucionalidad, no superan un análisis de convencionalidad a la luz de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual el tribunal tendría que, si adopta este camino, tendría que subirle el volumen a las exigencias del debido procedimiento, ¿no? El primer tema que yo resaltaría es ubiquémonos, ¿no?, en los métodos de interpretación. Acá estamos hablando de interpretación histórica, estamos viendo cómo ha entendido el constituyente este texto que él ha plasmado. ¿Qué rol juega la interpretación histórica en el derecho constitucional? No juega un rol central, ¿no? Eso es algo que se está perdiendo un poco en el debate público. Evaluar o leer cuál era la intención del constituyente que finalmente se plasma en el texto, normalmente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ocupado un rol un tanto secundario, ¿no? ¿Por qué? Porque el tribunal ha participado en la tesis que alguna vez usara de traseñida de alguna forma para el legislador, ¿no? Hecha la ley, muere el legislador. Se podría decir acá, hecha la Constitución, muere el constituyente y el texto cobra vida propia, ¿no? Eso es lo que hace que una Constitución, además, que tiene una textura abierta, un texto lacónico, pueda perdurar en el tiempo, ¿no es cierto?, que se le pueda ir dotando de diversos sentidos en el paso del tiempo, ¿no? Entonces, normalmente en el derecho constitucional las interpretaciones que se privilegian son más bien la sistemática, la teleológica, la que atiende a ciertos principios que ha determinado la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional. El rol de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional juega un papel trascendental como en ninguna otra área del derecho, ¿no?, se mira la jurisprudencia. Entonces, eso lo digo simplemente como una cuestión previa, ¿no? Ubiquémonos en el debate constituyente, sí, me parece muy interesante,
nos da parámetros, pero pongámoslo en su real dimensión, ¿no? Y el tema que tú marcas, el punto concreto, es muy interesante porque efectivamente la defensa del Congreso, o por lo menos la que creemos es la defensa que ha salido en los medios de comunicación, ha resaltado mucho la intervención de Chirino Soto, pero como tu revisión demuestra, Chirino Soto en realidad perdió en la constituyente del 93. La tesis que él planteaba, como muchas veces, era una tesis más radical, ¿no? Y más bien Torres y Torres Lara, que literalmente dice en el debate constituyente que está hablando él por la mayoría, ¿no? Es decir, él representa en realidad una posición más amplia en esa constituyente, llama la atención de que si se adopta la tesis de Chirino Soto, va a haber una permanente inestabilidad y que es necesario acotar esto de alguna forma, ¿no? ¿Y qué forma utiliza Torres y Torres Lara? Utiliza una forma poco clara, que es la fórmula histórica de utilizar la palabra permanente. Permanente, él la entiende en un sentido como evidente, algo que sea palpable, notorio, no abierto a discusión, no abierto a mucha subjetividad, ¿no? Y ese es el texto un poco el que ha quedado, en contraposición al del 79, que simplemente nos hablaba de incapacidad moral y no de incapacidad moral permanente. Ahora, claro, esto es como que la del 93 vuelve a la fórmula de la del 33, ¿no? Donde la palabra permanente sí calificaba a la incapacidad moral. El Código Procesal Constitucional en el año 2004 fue producto de un trabajo muy serio en el cual estuvieron juristas de la trayectoria de Francisco de Eguren, Samuel Abad, y el Congreso, que no era, además era un Congreso de la época del gobierno de Alan García, o sea, no se puede decir que es un Congreso caviar ni nada. Tomó el dictamen, el proyecto y lo aprobó, lo cual mostraba que era un trabajo técnico que aún para un Congreso con una diversidad de colores políticos era aceptable. Pero resulta que ahora, en el medio de una controversia severa, el Congreso que perpetró un golpe de Estado el año pasado, instituyendo el gobierno de facto del gobernante, del señor Merino, es el que hace el cambio integral de este código. Y este código involucra cosas tan importantes como procesos para resolver necesidades de protección urgente de los derechos y además los procesos ante el Tribunal Constitucional. El proceso de inconstitucionalidad y la cuestión y el proceso competencial. Entonces no ha sido no ha sido conveniente que este cambio se produjera ni en ese momento ni a cargo de ese Congreso. Ahora, porque es un Congreso sobre el que pesa la carga de haber perpetrado un golpe de Estado. No olvidemos esto. Muchas personas afirman que, miren, que es discutible. Yo no creo que sea discutible que se haga una vacancia por incapacidad moral porque se dice que un ex gobernador regional hace mucho tiempo tuvo un tema delictivo sobre el cual la fiscalía va a actuar. Se le destituye vía vacancia por incapacidad moral por considerarlo inmoral. Incapacidad moral no significa inmoralidad, significa incapacidad mental. Esto es del siglo XIX. Y enseguida ingresa al poder el señor Merino, que empieza a gobernar al cuarto día y al sexto día renuncia porque es insostenible. Eso, si no es un gobierno de facto, ya no sé qué cosa es un gobierno de facto. Entonces, lo que hizo el Congreso fue perpetrar un golpe. Ese Congreso cambia el Código Procesal Constitucional, caramba, realmente es dramático. Frente a la opción de entender la vacancia conforme parece haber sido la voluntad, al menos insinuada, por los autores de la Constitución del 93, especialmente por Francisco Chirino Soto, existen límites que tienen que ver con el tipo de procedimiento que sigue la vacancia y con la comparación entre ella y el procedimiento de suspensión, y entre la causal de la llamada incapacidad moral y el resto de causales, que comprenden casos como la fuga del presidente o la adquisición de un coma irreversible
situaciones de ese tipo, sobre los límites de la vacancia, sobre la construcción de esa institución a partir del procedimiento y el entorno en el que se define. Omar Cairo y Luciano López han hecho los siguientes comentarios para nosotros. Existen un único procedimiento para destituir al presidente en la Constitución, que es el juicio político, la versión peruana del impeachment. El juicio político es un proceso sancionatorio en el cual se decide si se sanciona al presidente con la suspensión, con la destitución o con la inhabilitación. Y la causa por la cual se le sanciona es la infracción a la Constitución. No existe otro proceso de destitución en el ordenamiento constitucional peruano. Está previsto en los artículos 99 y 100. ¿Qué cosa es la vacancia? La vacancia no es un procedimiento sancionador. La vacancia está prevista en un artículo que es el 113, en el que enuncia los casos en los cuales el cargo presidencial queda vacante. No habilita al Congreso a sancionar con vacancia. Eso creo que es importante, porque dice, la presidencia vaca por muerte, incapacidad física, renuncia aceptada por el Congreso, el presidente salió del extranjero y no regresó, o porque se le destituyó en el juicio político. Claro, si se le destituyó, queda vacante el cargo, pero no es que en la vacancia lo castiguen o lo destituyan. Y he omitido a propósito la incapacidad moral, porque es la sexta causal, que pretende ser diferenciada de las otras 5. Las otras 5 son situaciones objetivas, no son susceptibles de valoración. No se valora al presidente porque murió o porque renunció. Simplemente renunció o murió, entonces queda vacío el cargo. La incapacidad moral también tiene ese carácter porque es un término que se origina en el siglo XIX, ingresa al ordenamiento constitucional peruano en 1839, y en ese momento las enfermedades mentales tenían un origen moral. En la psiquiatría eso está clarísimo. Voy a citar un libro del doctor Jeffrey Lieberman, que dice que la mayoría de los médicos en el siglo XIX creían que la enfermedad mental tenía origen moral y sostenían que los perturbados mentales habían decidido comportarse de forma indecente y bestial, o estaban cuando menos pagando las consecuencias de un pecado anterior. En ese momento no había una explicación psicológica, era la moral, era la expresión voluntaria de comportarse bestialmente, la locura, o el pago por un pecado. En ese contexto, el incapaz moral era un loco, era un demente. Y entonces, ese significado del término no se ha el término no se ha actualizado, porque si el término significaba eso en sus orígenes, corriendo el tiempo con las constituciones debió cambiarse el término moral por mental. Pero como eso no ha pasado, en el Congreso peruano se ha hecho una maniobra. Se ha dicho, esa incapacidad moral significa inmoralidad. Entonces, la vacancia, el cargo presidencial vaca cuando muere el presidente, cuando renuncia, en las otras circunstancias, y también cuando es un inmoral. Pero lo que se pretende ya no es establecer que el cargo está vacío, sino que se le va a castigar por inmoral. O sea, se le va a destituir por inmoral. Y eso no se puede, porque la destitución única es por el impeachment. Desde el punto de vista jurídico, tenemos que está irresuelto el asunto sobre y qué cosa es la vacancia por permanente incapacidad moral. Porque la hemos conversado en otra oportunidad, creo que todos tenemos claro que desde el punto de vista jurídico, punto número 1, la Constitución no te dice exactamente qué es. Es cierto que está ubicada esa disposición en el artículo concerniente a los supuestos de vacancia, que son supuestos verificables, ¿no? Es decir, se murió, renunció, salió fuera del país sin autorización, tiene un problema de discapacidad física, y entonces surge una primera tesis, en donde la tesis es, bueno, entonces solamente se puede entender como una discapacidad mental que hace que sea imposible que pueda continuar ejerciendo el cargo de primer mandatario. Y existe la otra posición interpretativa, que si, por ejemplo, revisamos atemporalmente, ¿no? Quiero subrayar ese término, atemporalmente,
textos clásicos en nuestro medio, como por ejemplo el del profesor Marcel Rubio, ¿no? Recuerdo su tesis doctoral de estudio de la Constitución Política, que es del año 99, y uno revisa la exégesis que él hace de esta disposición. El profesor Marcial es bastante explícito en decir, esa es una evaluación de la conducta ética del presidente. Definitivamente que una posición que pudiese tratar de entender estos antecedentes prácticos, esta posición doctrinaria, esta posición histórica del CCE del 93, podría llevarnos a decir, ah, claro, es que probablemente lo que sucedió fue una suerte de mutación, ya no de un caso de verificación propio de un supuesto de vacancia, sino que en realidad es una suerte de juicio político, pero que tiene que ser una causal muy evidente. Lo cierto es que son dos posiciones interpretativas, César. Y el problema mayúsculo que tenemos es, eso está irresoluto. El Tribunal Constitucional no lo resolvió, teniendo la oportunidad histórica para hacerlo, por 4 votos contra 3 decidió, perdónenme la expresión, lavarse las manos. Francisco Eguiguren es sin duda el autor que en nuestro medio más ha escrito sobre estos asuntos. La lectura de Eguiguren conduce a la necesidad de plantear la reforma a la Constitución. Cuando conversó con Coyuntura nos dijo lo siguiente. Hay un sector del país de ultraderecha que perdió las elecciones y hasta hoy no solo no pasa la página, sino no quiere pasarla porque cree que todo se puede revertir. Yo lo único que confío, ojalá, es que desde fuera de ese escenario político, sectores de la sociedad persuadan, presionen al Congreso y también con la propia congresista, decirle, mira ya, ok, este gobierno tiene 1000 problemas, pero aceptemos pues las reglas de juego. Fue elegido por 5 años y no instrumentos para tocar el tema de vacancia. Una institución que fue concebida para otra cosa, para algo que no está previsto en nuestro sistema, que es lo que podríamos llamar, decía ahí en el libro, pues una especie de o el golpe de Estado parlamentario o la censura presidencial. Este mecanismo casi como de censura es ajeno a nuestro sistema y a nuestra tradición constitucional. El sentido que le demos a esta institución y su juego con los procesos por infracción a la Constitución depende del modo en que concibamos el régimen presidencial, el modo en que lo reconstruyamos, considerando tanto el texto de la Constitución como lo que representó el caso Merino y el intento de imponerlo como presidente a partir de una destitución por vacancia en noviembre del 20. Sobre el régimen presidencial, en Coyuntura ha conversado este año con Roberto Pereira y con Francisco Eguiguren Prael. Sus comentarios han sido los siguientes. El proyecto toma como eje de interpretación 2 criterios fundamentales, ¿no? El primero es que los delitos que se listan en el artículo 117 de la Constitución, todos están relacionados con el uso del poder del presidente de la República. Es decir, solo una persona que está en la posición del presidente de la República podía cometer o podía hacerlo con mayor facilidad los delitos que están ahí, y eso lo vincula al ejercicio del cargo, ¿no? Entonces, la interpretación que se hace es, bueno, lo que quiere la Constitución que solamente por estos delitos de funcionales, el presidente de la República pueda ser procesado durante su mandato por la gravedad que estos delitos reflejan, es la alteración del orden institucional, ¿no? Y porque además el otro criterio es que cuando la Constitución se refiere a acusación, se está refiriendo a acusación constitucional, ¿no? Esa es la interpretación que hacemos en ese proyecto. Porque si se hubiera querido referir al procesamiento, ¿no?, hubiera utilizado los términos que se utilizaban en el artículo 106, ¿no? Perdón, en el artículo 93 de la Constitución que regula la inmunidad de arresto y procesamiento. Claramente ahí sí se refiere a un procesamiento. Acá dice acusación, de repente puede ser acusado. Entonces esos dos criterios nos condujeron a hacer esta interpretación según la cual el presidente está protegido solo por delitos de función que cometa en el ejercicio de su mandato. Los delitos de función cometidos en gestiones presidenciales previas o en ejercicios de cargo público distintos a la presidencia de la República seguirían su curso y tendrían que ser investigados y procesados de manera regular. Esa fue la idea en ese proyecto a partir, como te digo, de la interpretación que hacíamos de los delitos que lista el 117 y de la expresión acusación que utiliza este propio artículo, y también en la idea de, obviamente, restringir el ámbito de protección del presidente de la República
para poder, digamos, darle mayor viabilidad a determinadas situaciones como las que se han presentado ahora, ¿no? Es decir, esto que Francisco Eguiguren califica como la huida hacia la vacancia, ¿no? Por incapacidad moral. Como no se le puede procesar e investigar al presidente por delitos, sino solo los que están listados en el 117, que es la interpretación que hasta ahora rige, entonces se ha buscado una salida un poco perversa, que es esto de la vacancia por incapacidad moral, ¿no es cierto?, para imputarle delitos distintos sobre el sitio 117 y finalmente alejarlo del cargo, ¿no? Vizcarra gozaba de respaldo en las calles. Y el Congreso ninguno. El anterior, cuando fue, disuelto constitucionalmente, hubo gran respaldo ciudadano, ¿no? Y la gente, claro, protestó, no para reponer a Vizcarra, pero sí para decirle al Congreso, tú no tienes legitimidad de poner a nadie, y menos la consolidación de un grupo percibido como claramente conservador. Por eso son los jóvenes los que esencialmente se movilizan, ¿no? Si no aprenden esas lecciones, si creen que en este país de hoy la solución, o sueñan con que vacando al presidente y a la vicepresidenta van a haber elecciones y van a tener un Congreso dominante por una ultraderecha, se equivocan. Pero el presidente tendría que darse cuenta que llegó con un país totalmente dividido, que ganó con las justas, que hasta su grupo político que lo apoyó ya se dividió, que si usted no conversa con el Congreso, no va a conseguir aprobar una ley. Claro, es legítimo porque el pueblo quiere un cambio, pero ese cambio va a tener que adaptarse y moderarse a la lógica de lo posible. Los casos del presidente Castillo no han terminado. A lo que estamos discutiendo, el caso del biodiesel, del puente Tarata, las visitas en la casa de Breña, la relación no suficientemente explicada con la señora Carolina López, se debe agregar ahora, lo han dicho Carlos Rivera, Marisa Glave, también Javier Alonso de Belaúnde, el caso por el intento de expulsión de 40 personas de nacionalidad extranjera que fueron capturadas en una noche sin explicaciones claras y sin un procedimiento que asegure que sus derechos como seres humanos han sido respetados. En cualquier caso, la discusión que tendremos que mantener mientras se decide el destino final de los casos Castillo debe empezar por tener en claro que no podemos repetir como sociedad la experiencia de noviembre del 20, que puso en evidencia que la vacancia para ese tipo de asuntos no funciona. Las vías están abiertas. La discusión sobre la posibilidad de utilizar el proceso por infracción a la Constitución ha sido presentada entre nosotros por Omar Cairo en los últimos días, respaldada por la presidenta del Tribunal Constitucional, María Elena Ledesma, como una opción a discutir. El evento en que Omar la presentó fue desarrollado en Chiclayo a finales de este año. Omar nos dijo lo siguiente. La incapacidad moral significa incapacidad mental. Y no podría ser de otra manera porque todo el artículo detalla situaciones que no son imputables al presidente y la vacancia no sirve para castigar al presidente. Entonces alguien podría decir, ¿y eso quiere decir que no hay forma de destituirlo? Sí hay forma de destituirlo. Y es el artículo, el juicio político previsto en los artículos 99 y 100. Los artículos 99 y 100 de la Constitución contienen dos procedimientos, a pesar de que aparentemente es uno solo. Hasta la Constitución de 1979 existía un procedimiento por el cual la Cámara de Diputados acusaba ante el Senado al presidente y otros funcionarios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y por infracciones a la Constitución también, pero solamente cuando estas infracciones o los delitos mismos, lógicamente, tenían consecuencias penales. Por eso que el Senado todo lo que podía hacer era habilitar al Poder Judicial para que procese penalmente al presidente. La Constitución 93 es exactamente lo mismo, pero con un agregado. Además de ese antejuicio que habilita el procesamiento penal, que solamente puede ser por los 4 delitos del 117, existe en el artículo 100 la figura del juicio político, un procedimiento similar al antejuicio, exactamente igual en la estructura, por el cual la Comisión Permanente acusa ante el Pleno al presidente o a otros funcionarios de infracciones a la Constitución y el Pleno
ya no habilita el procesamiento penal, porque estas infracciones de la Constitución no tienen connotación penal, o por lo menos no es eso lo que se pretende castigar, sino el hecho de afectar a la Constitución. ¿Y qué permite el artículo 100? Dice, el Pleno suspende, destituye o inhabilita al presidente. Terminamos el año con una historia no cerrada, un caso por discutir, vías legales pendientes de establecerse, incertidumbres no despejadas. Pero terminamos el año también con la necesidad de construir un equilibrio institucional que nos permita sostenernos en el tiempo. Regresamos la semana que viene. Gracias.